Bienvenidos, esto es Irrevementes, el único podcast políticamente incorrecto, con Kevin Rodríguez. Arrancamos. Bienvenidos, esperamos que les haya gustado el episodio anterior, que fue el primero de puros pesos pesados, así les puso el productor aquí, PPP, que fue con Mirko Kukulitsa, fundador de Cafetano. Vamos a tener una vez al mes un programa que va a ser justamente de historias de emprendedores, de empresas que hoy vemos que son grandes, pero que no conocemos la historia del esfuerzo que conllevó tenerlas hasta en ese punto. Y por eso es que nosotros lo decimos de manera enfática. Somos el único podcast que promueve el libre mercado y que promueve también y defiende a los emprendedores que tenemos en Honduras. Hoy vamos a estar hablando, como decía la promo, de el indio Lempira. Por eso trajimos a un historiador. Bienvenido, Marvin. Mucho gusto, Kevin. Gracias por invitarme a este podcast y vamos a estar hablando de una de las figuras entre lo mitológico y lo histórico. Vamos a hacer el balance de este héroe nacional y cómo se ha dado su construcción, sobre todo en la memoria colectiva de la gente y sobre todo en la memoria colectiva de los hondureños hacia afuera, ¿no? Perfecto. Vamos a dejar así el veredicto para el último bloque, Marvin. Pero preguntarte, vos sos historiador, licenciado en historia. Sí, de base, licenciado en historia, graduado por la universidad y en la misma universidad, pues también graduado de la maestría en historia social y cultural, ¿no? ¿Y te especializaste en algún sector en específico, alguna época, algún personaje? Sí, básicamente algunos de los escritos vienen siendo inicios del siglo XX, ¿no? De temas como fiestas patrias, celebración de fiestas patrias y en este caso migraciones. Me he enfocado bastante en el tema de migraciones en el contexto bananero. Y en el caso de las fiestas patrias, digamos, ¿cuál es el...? Va a ser una pregunta un poco que van a funar. ¿Por qué tanto feriado en Honduras? Bueno, primero es que tenemos que verlo como parte del patriotismo más que un feriado, ¿verdad? Pero y que eso ayuda a incentivar el tema de la identidad nacional y la conciencia histórica, que es lo que buscamos. Pero lastimosamente los chicos lo ven como un feriado, más que posicionar a Honduras y a la región centroamericana en el simbolismo de las fiestas patrias, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Acrecentar la identidad. Con el tema de, vamos a ver, los desfiles, las marchas, voy a decir, los desfiles. La vez pasada alguien me hacía el comentario y me decía de por qué ahora en las canciones hacen como en las bandas reggaetón o utilizan canciones que no son propias. ¿Cómo lo ves vos? Probablemente eso sea, no sé si llamarlo sincretismo cultural, puede ser, y lo han llevado y lo han catrachizado, ¿verdad? Lo han llevado a las bandas y todo lo demás. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que no está mal esa parte, pero lo que sí es que hay que combinar el simbolismo de las fiestas patrias, porque si se llegan y se terminan los actos protocolarios, pero no se lee el acta de independencia, que de hecho tenemos dos actas de independencia nosotros, la de 1821 y la de 1823, entonces lo que estamos haciendo es algo más carnavalesco y de hecho más erotizado con las palillonas y todo lo demás que un simbolismo de las fiestas patrias como tal. ¿Por qué tenemos dos actas de independencia? Tenemos el Acta de Independencia de 1821, donde solo se reunió la élite, sobre todo la élite criolla, hacendados, la iglesia, pero también tenemos el Acta de 1823, que de hecho se había dejado como mandato en el Acta de 1821 que se iban a reunir en 1822, pero pasó un proceso histórico en Centroamérica que le llaman la anexión a México. Entonces, ahí se posiciona un personaje que se llama Agustín de Iturbide, quiere unir a todo Centroamérica al Imperio Mexicano, se disuelve rápidamente y se reúnen hasta 1823. En esa reunión del Congreso de 1823 ya es más participativa, es más inclusiva, porque se eligieron diputados de cada una de las provincias de Centroamérica. Y entonces se firma la segunda acta de independencia que le llaman Acta de Independencia Absoluta, el 1 de julio de 1823. Entonces, la de 1823 es un complemento de la de 1821. Es decir, nosotros vamos a decir que esa acta tiene un proceso, y es un proceso de 1821 a 1823. Ok. En el siguiente bloque quiero que entremos más a detalle sobre ese, el tema de la independencia en Honduras. Pero contame un poco más de vos, de tu trayectoria.
digamos, dentro de la carrera de historia en la universidad hay ciertas cosas que uno quiere estudiar y que tal vez no están disponibles. ¿Siempre tiene que ser historia de Honduras o te enfocas en otro tipo de países? Ok. Sí, es que en historia, digamos, nosotros cuando elegimos un tema para investigar, tiene que ser meramente de Honduras, ¿verdad? Pero como los historiadores contextualizamos, es decir, si vamos a hablar de un periodo en específico, un ejemplo, la dictadura de Tiburcio Carías Andino, tenemos que ver qué estaba pasando en Centroamérica, que eran las dictaduras en Centroamérica, y también qué estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Puede ser el contexto entre el periodo entre guerras o el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que hacemos es contextualizar Okay. y así lo hacemos. Entonces no dejamos por fuera el área centroamericana y tampoco el área global, ¿verdad? Con este tema específicamente de Lempira, dentro de tus colegas o la carrera, ¿hay una especialización en esto, un enfoque, o no se ha estudiado mucho? Es poco lo que se ha estudiado entre el periodo finalización del periodo prehispánico e inicio del periodo colonial. Sí hay algunos colonialistas, así le llaman, algunos colegas que han estudiado, pero esa figura de Lempira en realidad ya quedó como estática después de este estudio del profesor Mario Felipe Martínez Castillo. Es como que él selló una etapa y al contrario, más bien él dice ahí que debería servir para seguir investigando la figura de Lempira. ¿Hay más héroes o caciques de lo que vos hayas leído o conocido, aparte de Lempira, para esa época? Sí, de hecho hay más, le llamaban los españoles le llamaban capitanes indígenas, más que caciques, pero en realidad se referían a los caciques. Estaba Sicumba, por ejemplo, Benito, ¿verdad? Que empezaron también a luchar en la zona de Olancho, la zona del Valle de Sula. Tenemos a Mazatl, Copán Galel, que es en la zona de Copán, que hoy conocemos como Copán, entre otros grandes líderes indígenas. Pero en ese contexto del que vamos a hablar más adelante, Lempira fue el blanco más importante para los españoles, al menos porque la zona de occidente del país era la zona más poblada en el periodo prehispánico y más aguerrida, además de eso. Ok. Ellos llegaron, ¿cuántos años después de que cayó el imperio? Bueno, no sé si era un imperio en Honduras, pero Copán específicamente. Sí, digamos que cuando llegan los españoles ya no encuentran a Copán como una gran civilización. Sí, de hecho, los mayas no fueron un imperio. Los únicos que fueron imperio fueron los incas y los aztecas. Ellos no llegaron a ser por un tema de probablemente cuestiones geográficas y otras cosas. Pero cuando llegan los españoles ya no los encuentran. A la élite, digamos, maya, ellos se habían dispersado. No es que hubo un colapso, sino que una dispersión de los grandes líderes y también de las urbes de los mayas. Entonces encuentran, de hecho, bajo escombros a Copán, porque muchos de los templos, de las estelas, estaban Abandonados. abandonadas y la naturaleza había hecho estragos también. Por ejemplo, uno de las escalinatas, que es la escalinata jeroglífica, la encontraron en el suelo y algunos arqueólogos tuvieron que reconstruir esa escalinata, que es como el libro político de Copán. ¿Dónde nace la historia de Honduras? ¿En qué año? O sea, ¿qué es lo más antiguo que tenemos en los registros? Como nosotros nos conectamos a nivel de América, entonces cuando hablamos de la primera etapa de la historia de Honduras, que es el periodo prehispánico, nos remitimos a los 40,000 años antes de Cristo. Y luego tenemos el periodo colonial, que es ya cuando llegan los españoles, pero es más o menos 40,000 años antes de Cristo a nivel de América. Pero a nivel de Honduras, la primera evidencia humana nosotros la encontramos en una zona que le llamamos arqueológica porque han encontrado vestigios arqueológicos, la Gruta del Gigante o la Cueva del Gigante, que en realidad no es una cueva, o el Abrigo Rocoso del Gigante, que está en la estanzuela Marcala La Paz, ¿verdad? De 11,000 años antes de Cristo más o menos. Wow. Bueno, no quiero entrar ya a desmenuzar tanto de esto, porque sí me surgieron varias preguntas aquí. Vamos a ir a un breve corte y al regreso vamos a entrar un poco más en el detalle de por qué Lempira, por qué él es el que está en el billete y otras cosas más. Así que regresamos pronto.
Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Estábamos hablando justamente de la independencia de Honduras, que hay 2 actas, me decías, Marvin. Y aquí voy a confesar que yo no conozco tanto la historia de Honduras como quisiera, como conozco tal vez la de otros países. La independencia de Estados Unidos fue una revolución, le llaman ellos, realmente es una independencia, pero allá, digamos, hubo una guerra, el gobierno de Francia apoyó al gobierno de los Estados Unidos, que no era Estados Unidos, pero en Honduras, ¿cómo fue ese proceso de la independencia? ¿Nosotros peleamos o simplemente es que nos dieron la independencia? Bien, aquí en Honduras, como hemos llamado la independencia, fue una independencia élite. Es decir, ellos se reunieron allá, ellos se entendieron y firmaron la primera acta de independencia. ¿Dónde es allá? En Guatemala. Okay. Ellos se reunieron en Guatemala y, como bien lo dije anteriormente, los criollos básicamente, porque los criollos de quienes se querían independizar era de los peninsulares. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América. Y los peninsulares eran los que habían venido desde la zona de España, específicamente lo que llamamos la península ibérica. Entonces había un conflicto entre ellos porque los peninsulares no los dejaban llegar a puestos importantes a los criollos. No podían ser virreyes, no podían ser capitanes generales. Entonces, en principio, los criollos querían una liberación política, porque ellos tenían un arrastre económico, podían ser hacendados, pero necesitaban también el poder político. Entonces, se reúnen allá para independizarse en principio de los peninsulares y para que ellos se fueran de esta zona. No hubo una guerra como tal, no existieron guerras aquí de independencia. Lo que sí hubo fue rebeliones indígenas, pero los indígenas en realidad no entendían el tema de la independencia como sí lo entendieron los criollos. Lo que ellos querían era no estar subyugados ya al imperio español, porque claramente murió mucha gente por el proceso de la colonia. Más allá de eso, no. Eso es la diferencia que nosotros tenemos entre Centroamérica y América del Sur, por ejemplo, porque allá sí hubo guerras de independencia y sí hay héroes de la independencia. Nosotros en Honduras no tenemos héroes de la independencia, tenemos próceres de la independencia, que es muy diferente. Y tenemos a José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, que son básicamente los que están dentro de ese contexto. Morazán todavía no está ahí y los demás tampoco. Entonces, ¿qué es un prócer? Un prócer es el que ayuda a la construcción de una patria, es decir, a la idea de una patria. Y un héroe es el que muere luchando por un proyecto político, o sea, que ofrenda su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre José Cecilio del Valle y Francisco Morazán? Un ejemplo, porque Francisco Morazán tiene los 2 títulos, es prócer y es héroe, porque ayudó a una idea de patria grande, que fue la federación, y también ofrendó su vida pues, por el proyecto federal. José Cecilio del Valle no. José Cecilio del Valle, que es una de las eminencias más grandes del siglo XIX, intelectualmente hablando, ayudó a una idea de patria grande. Es decir, él quiso estar ahí siempre dentro de los puestos importantes para ver de qué forma ayudar a Centroamérica y cómo mantener unida a Centroamérica también. Entonces, por eso creo que se entiende un poco la diferencia entre un héroe y un prócer. ¿Quiénes son los próceres que fueron parte de esta primera independencia, esa élite que vos mencionás? Bueno, en Honduras solo José Cecilio del Valle, ¿verdad? De ahí no existe otro prócer que haya estado dentro de ese proceso allá en Guatemala. Pero cuando envían los pliegos de independencia, como 14 días después, 13 o 14 días después, a cada uno de los corregimientos le llamaban o a las alcaldías, entonces lo que llega acá son pliegos y algunos de los que estaban fungiendo en la política lo que hacen son juras de independencia, y ahí es donde sale la figura de Dionisio de Herrera, porque él hace una jura de independencia, es decir, toma el acta de independencia y en medio de una urbe de personas promulga el acta de independencia que ya se había dado allá en Guatemala. ¿Cuál fue la reacción de no sé si era gobierno o el Reino de España,
cuando se dio esto? Bueno, es que en realidad el proceso español o el imperio español empezó a decaer años antes de la independencia. Ellos en principio se quedaron, un rey se quedó sin descendencia familiar y luego tuvo que pasarle el poder a un familiar en Francia. Y ahí es donde llegan lo que se llaman los Borbones. O sea que los Borbones llegan más o menos en 1700 a América como tal, a gobernar América, y ahí ellos ya pierden poder. Entonces desde ahí yo he dicho que la reforma borbónica es una causa interna y externa de la independencia, porque más que reformas lo que hicieron fue acrecentar más el problema del imperio español. Entonces el imperio español empieza a perder poder desde ahí. Y de ahí inician todos los procesos, lo que se llaman procesos independentistas, ¿no? Las causas externas, las causas internas de la independencia. De los Borbones, que todavía viven. Sí, los Borbones, que de hecho entendemos que el rey de España actual es de la familia de los Borbones, que es una casa francesa. Antes existían lo que se llamaba la casa de los Austria, que eran los Habsburgo, que eran la familia española, meramente española. ¿Qué tanto influyó la invasión de Napoleón Bonaparte a España con lo nuestro? Fue una causa externa de la independencia, porque una de las primeras causas externas de la independencia en Centroamérica fue la independencia de los Estados Unidos en 1776. Y luego encontramos la Revolución Francesa en 1789 y luego vamos al proceso de la invasión de Napoleón Bonaparte. Entonces son varias causas que se empiezan a dar en ese momento y claramente lo que hace Napoleón es debilitar más el poder de los españoles, sobre todo en América. En esa ocasión, con la invasión que hace Napoleón a España, ¿cómo regresan los Borbones? Porque él no era realeza. Sí, entendemos que él no pertenecía a una casa dinástica, digámoslo así, pero sí era parte de la élite igual. Pero lo que hace más bien es motivar el poder de los Borbones aquí en América en su momento, y eso va a crear eco aquí. Y al final los criollos que empezaban a leer alguna literatura de lo que estaba sucediendo en Europa, que ahí tenemos a Dionisio Herrera, que en su biblioteca tenía libros en italiano, en francés, en latín. Entonces ellos empezaron a leer de lo que estaba pasando en Europa y dijeron, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? O porque si esto está pasando en España, está debilitado el poder, ¿por qué no aprovechamos nosotros y nos independizamos en Centroamérica? ¿Por eso es que nosotros tenemos a Francia nuestro himno o por qué? Puede ser, sí, porque como es una causa externa la independencia, por la Revolución Francesa sobre todo. Aunque esa Revolución Francesa, yo les decía a unos chicos de la clase de Historia Contemporánea, es que esa revolución a quien ayudó en realidad fue a la burguesía. La burguesía, que era un poder que venía surgiendo desde la Edad Media, y ahí es donde se emanan aquellos conceptos de igualdad, libertad y fraternidad. Pero en realidad lo que hubo fue lo que promulgaron fue una libertad económica para la burguesía y no para los pueblos como tal. Pero se toma esa Revolución Francesa como una causa externa a la independencia. Por eso es que lleva parte de nuestro himno esa nación, digamos, o ese proceso de Francia. Bueno, una buena introducción al tema histórico y que estamos en el mes de septiembre. ¿Por qué hay tanta, y vamos a ver una noticia que traemos aquí, de la conversación que se ha tenido sobre el indio Lempira, que lo que vemos, aquí le mandamos saludos a los amigos de Radio América, dice, los hondureños estuvieron engañados con la muerte del cacique Lempira, dice escritora. Entonces, esa primera noticia, Marvin, me gustaría conocer por qué hay tanta controversia con el indio Lempira y no con los otros caciques. Ok, primero porque el estudio que se ha hecho a profundidad es de Lempira. Los demás sí aparecen en las crónicas. ¿Qué eran las crónicas? Las crónicas eran los que le escribían los cronistas de la colonia. Habían cronistas que eran como, digamos, secretarios en la actualidad, okay, como escribanos. Habían cronistas de la colonia, es decir, que estaban acá, que escribían, como Bernal Díaz del Castillo,
como Hernando Colón, que era el hijo de Colón, y habían otros cronistas que eran cronistas de gabinete, le llamaban, que eran los que estaban allá. El hijo de Colón estaba aquí. El hijo de Colón lo que hizo fue que escribió desde Centroamérica. Desde Centroamérica de la vida de su padre, es decir, lo que pasaba, porque fue contemporáneo a Colón. Y luego están los otros que eran los de gabinete que escribían desde allá más o menos de lo que pasaba acá, como que replicaban lo que pasaba allá. Entonces, uno de ellos es Antonio Herrera, que es el primero que se aproximó a hablar de la figura del Lempira. Y no solo del Lempira, sino de los otros que los mencionan en algunas líneas, como Sicumba, por ejemplo, o Benito. Pero Lempira, ¿por qué? Porque Lempira lo que hacía era que tenía, digamos, un arrastre más importante dentro de los cacicazgos, porque había muchos cacicazgos en la zona de occidente del país y era una zona también conflictiva. Lo que hizo Lempira entonces fue mantener unidos estos cacicazgos y luchar contra los españoles. Por eso es que se habla más de Lempira, porque fue digamos, indígena, un cacique que era más extensivo en la área geográfica donde estaba y que era occidente. Quizás los otros sí son importantes también y son contemporáneos a Lempira, pero no se ha escrito más allá de que sí lucharon contra los españoles también. ¿Cómo estaba estructurado vamos a ver, la jerarquía en los pueblos indígenas, al menos en el pueblo lenca, en aquel entonces? Sí, en los cacicazgos, porque era en el occidente del país existían cacicazgos básicamente. Entonces los cacicazgos estaba el cacique tenía un poder hereditario, es decir, era el jefe supremo del cacicazgo, y luego podían estar el consejo de ancianos, que eran personas longevas que tenían mucho conocimiento de la caza, de la pesca, del movimiento de los cuerpos celestes. Y luego estaban la gente común, digamos, el que estaba a la sombra del cacique. Básicamente así se dividía ese cacicazgo. Y también estaban las tribus, ¿verdad? Tribus como los tahuacas o los pech, que eran grupos más reducidos. Y ahí no había un cacique. Ahí quienes gobernaban de manera horizontal eran el consejo de ancianos. Y en el caso de los lencas ellos son herederos de los mayas, ¿o no? Sí, ese es controversial porque las ramificaciones o las proveniencias de dónde vienen, eso es bien complicado de marcarlo. Los lencas sí entendemos que son un grupo bastante antiguo y de hecho estuvieron en los primeros sitios arqueológicos, los lencas. Si podemos hablar de un grupo de los más antiguos, incluso me atrevería a decir que los mismos mayas son los lencas, ¿verdad? Porque los primeros lencas los vemos nosotros, por ejemplo, en sitios arqueológicos como el Chilcal o el Chircal, que nosotros le llamamos, que es la zona de Ayarumela. Y ese sitio, igual que los naranjos, estuvieron funcionando antes que Copán, pero nunca llegaron a esplendor, ¿va? No se convirtieron en grandes ciudades de civilización. Traemos un video que lo vamos a ver, Marvin, en ese momento. Durante mucho tiempo se creyó que en este cerro fue donde se dio la famosa traición contra Lempira, donde se asegura que un jinete de caballo levantó una bandera blanca en solicitud de paz, pero que mientras el cacique que estaba en la cumbre de Cerquín se asomó para entrar en diálogo con el soldado español que proponía el cese al fuego, otro soldado que iba escondido a la grupa o alanca disparó su rifle arcabuz, haciendo rodar al líder indígena por los contornos de Cerquín. No obstante, conociendo el alcance del arcabuz, es casi seguro que jamás una bala de este rudimentario rifle hubiera alcanzado al cacique, por lo que el Cerro de Cerquín queda descartado como el escenario de muerte de Lempira. Cerro de Congolón. Ubicado al occidente de Erandique, Congolón también señala la frontera con el municipio de Hualcince, siempre en el departamento de Lempira. Es de los cerros más mencionados en los escritos históricos sobre Lempira. Sin embargo, es el cerro de más bajo perfil y el menos agreste de todos. Es probablemente por su altura y alta vegetación que supuso algún refugio y un buen mirador para los indígenas lencas comandados por el cacique Lempira. Desde esta cumbre hay un horizonte que permite observar centenares de kilómetros a la redonda. Este es el único sitio desde donde se puede ver el resto de cerros que la historia señala como refugios y trincheras de Lempira. Quizás por eso la historia repite tanto el nombre de Congolón. Piedra Parada.
A pocos kilómetros del Cerro de Congolón y muy cerca de la carretera, Piedra Parada es el sitio histórico relacionado con el cacique Lempira más fácil de alcanzar, pues se requiere de máximo 5 minutos desde la carretera que conecta a Enandique con los municipios del sur de Lempira. Es además el escenario que más encaja en la historia de la muerte a traición del mítico cacique. Consiste en una gran roca que termina en 2 picos de granito cubiertos de grama, que se ubican a la misma altura y solo están separados por un estrecho pero profundo cañón de roca. Debido a la corta distancia entre uno y otro pico, es fácil que 2 personas puedan hablarse y a la vez estar lejos de cualquier contacto físico. Por eso Piedra Parada es para la mayoría el escenario perfecto para escribir ese relato donde el cacique fue engañado y abatido por el certero disparo de un arcabuz. Para ustedes, los que estudian la historia en el caso de Honduras, Marvin, ¿de dónde surgen estas primeras historias? ¿Y de dónde surge toda esta controversia? Digamos, ¿en qué cerro fue? ¿De qué manera murió? Bien, entonces ahí en ese video pudimos ver nosotros que menciona como 3 lugares básicamente. La verdad es que en los 3 lugares se movía Lempira. Eso sí hay que decirlo, en los 3, porque era una zona de movimiento de los cacicazgos de Occidente. Okay. Y ahí pasaba Lempira. Además que Lempira tuvo que estar en comunicación constante con esos cacicazgos para ver cómo se iban a organizar para la guerra contra los españoles. Porque si hay algo que decir es que Lempira era aguerrido. Y Lempira entendía que lo que se tenía que buscar con los españoles no era una paz. Lo que se tenía que buscar con los españoles era eliminar a los españoles. Y hubo eliminación de españoles. Lo que pasa es que, ¿de dónde está? ¿Quién escribe la historia de Lempira? La escriben los españoles. Entonces, desde ahí podemos ver nosotros que claramente ellos no se van a ver débiles. Van a ver débil a los cacicazgos y específicamente a Lempira. Y por eso ellos toman como trofeo la muerte de Lempira. ¿Por qué? ¿Por qué toman como trofeo la muerte de Lempira? Porque Lempira les causó tanto miedo a los españoles que tuvieron que eliminarlo a toda costa. Entonces esos lugares de ahí, en realidad, es el que más se acerca históricamente es Serquín. Serquín, de hecho, lo menciona no solo Antonio Herrera, que es algo en lo que coinciden Antonio Herrera y Mario Felipe Martínez Castillo. El lugar fue Serquín. Ahí es donde se da todo el momento, no de la traición, sino de la muerte de Lempira, porque hablar de traición es algo más específico y en realidad hay que ver qué fue lo que pasó ahí específicamente. Pero ahí, y lo vamos a hablar, hay una probanza de méritos, que es la que estudia Mario Felipe Martínez Castillo, que él hizo su estudio en el escrito salió en 1987, él estaba en Sevilla y encontró esa probanza de méritos. Con este tema de la traición, ¿quién sale con esta historia de que fue traicionado? Ok, entonces, ¿dónde es que se empieza a escribir? En la crónica de Antonio Herrera. Él escribe sobre la muerte de Lempira. Y la versión de Antonio Herrera, que era un cronista, es que justamente fue con un arcabuz y pues recibió una herida de arcabuz en la frente. Y luego Lempira empezó a rodar por el Congolón. Menciona el Congolón, pero en realidad aquí es Serquín, es la zona de Serquín. Entonces, y luego se empezó a replicar esa idea no solo en los grandes estudiosos, sino también en las escuelas. En las escuelas llegó esta primera historia antes de que se publicara en 1987 el libro de Los últimos días de Lempira. A mí lo que me enseñaron era, yo no voy a decir dónde estuve para no quemar a nadie. A mí lo que me dijeron es que era una leyenda, que no había existido. Luego, que yo te comentaba, tuve un maestro que se llama Rolando Zelaya Ferrera, que en paz descanse. De hecho, tenía un programa o tenía unas cápsulas en Televicentro que se llamaba Retazos de la Historia, que ya nos contó un poco más de la otra historia. ¿Por qué no se enseña algo ya más específico, Marvin, en cuanto a Lempira? Sin entrar en detalles de lo que más decir en el último bloque, pero ¿por qué se sigue enseñando eso, digamos, a pesar de que ya estamos en el 2025? Ok. Probablemente sea porque es una historia un poco más combativa. Es una historia que no deja en mal a Lempira, probablemente. Porque si se habla de traición, pues decimos Lempira luchó, pero murió a traición. Es una víctima. Sí, entonces no queremos ver a Lempira como lo pone Mario Felipe Martínez Castillo, que fue una muerte diferente, ¿verdad? Y como es una probanza de mérito, que ya lo vamos a ver, es algo legal. Es decir, la probanza es algo legal. Es como cuando usted hace una declaración jurada, ¿verdad? Entonces es así. Entonces se dejó como la leyenda porque parecía que la leyenda encajaba más
en crear la figura o el imaginario de héroe, ¿verdad? Probablemente por ahí venga, ¿verdad? El asunto de mantenerlo. Porque esa historia de traición es de, digamos, los indios americanos. El tema de Acción de Gracias, que había una cena, que los traicionaron. Al menos el profesor Rolando lo que nos decía es que se estaba tratando de embellecer o volver más romántica la historia de la Empira. Vos que conocés realmente todas las versiones, ¿cuál es la más, digamos, que a uno le emocionaría ver una película de eso? Yo diría que es importante que si se hace una película, de hecho que intentaron creo que hacer algo sobre la Empira, es posicionar la leyenda. Pero el boom de la película sería, pero eso no es lo que pasó. Y de ahí posicionarlo en la manera histórica, ver la parte histórica. Porque el documento es el que mata el relato. Dato mata relato y Mario Felipe Martínez Castillo mató el relato de Antonio Herrera. ¿De dónde surge el tema de los billetes? Porque aquí traemos otras noticias que justamente en el siguiente bloque, cuando hicimos las entrevistas, veíamos que, digamos, y aquí un saludo a los amigos de la prensa, se puede ver cómo ha ido cambiando. Y justamente yo le decía aquí al productor, que tiene como 19 años, si había visto el tostón con las que jugábamos maquinitas. Así jugaste con maquinitas. Claro, sí. Y le digo, es totalmente diferente al billete que tenemos ahora. Entonces, digamos, en este caso específico, ¿por qué ha ido cambiando eso? Lo que se ha buscado es acercarse más a las características físicas de los indígenas lencas, sobre todo. Entonces, probablemente lo primero era como una facción un poco más como mexicana, quizá, azteca, y luego buscaron irle quitando las plumas. De hecho, si ustedes se fijan, en el billete de la Empira ya no tiene plumas, sino que es como más moderno, ahora tiene otro asunto en la cabeza. Y buscaron también una persona que se pareciera a algo lenca, porque lo hacían como más, yo lo veo en la moneda un poco más élite. Es decir, como que el Empira era más élite de lo que era, porque el Empira era élite, porque era un capitán, como lo decían los españoles, que en realidad era un cacique. Pero se buscó que las facciones fueran lo más cercana posible. Y ahí está el señor que aparece en uno de los billetes, que es de la zona de, a ver si no estamos mal, de Marcala a La Paz, creo que por ahí. Y ese lo que sirvió de inspiración para el tostón, ¿eso es un indio americano o qué? Sí, es un poco más como azteca, digamos. Habría que ver qué rasgos tomaron y qué principios tomaron para hacerlo. Y ya vamos a ver más adelante cómo empiezan a surgir las primeras monedas también, porque cuándo empiezan a surgir las primeras monedas y por qué la Empira, sobre todo, y por qué no Morazán, porque Morazán se llevó también al Congreso para que se llamara la moneda Morazán y no la Empira. Ese es un muy buen dato y lo vamos a seguir hablando después de que regresemos del corte. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irreverentes. Poné en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irreverentes y no te despegues de la pantalla. Estamos en nuestro segmento de En Voz Alta. Y nos decías, Marvin, que se pudo haber llamado el Morazán o el morazánico. ¿Cómo se hubiera llamado ese billete? Se era llamado Morazán, es decir, como que yo le diga, présteme 5 Morazanes. En 1926 el Congreso se reúne para definir cómo se iba a llamar la moneda y oficializar la moneda nacional. Entonces se llevó la moneda el Empira, que de hecho hace alusión al nombre que aparece en la probanza de méritos, sobre todo, pero también lo menciona Antonio Herrera, en eso coinciden, en el nombre de el Empira, porque ahí no le llaman como el Empira, sino el Empira. Y por eso creo que la moneda se llama el Empira. Y llevaron también a discusión que la moneda se llamara Morazán. Hubo una votación, creo que fueron 15 votos a favor de Morazán y 21 a favor del Empira. Entonces se posiciona el Empira
por arriba de Morazán, y siempre nos hemos preguntado por qué Lempira y por qué no Morazán. Ese es un dilema, pero lo que se ha dicho es que como Lempira pudo unir todos los cacicazgos de la zona de Occidente y pudo luchar contra los españoles, entonces se le da más mérito a Lempira, porque a Morazán cuando llega a convertirse en presidente de la Federación Centroamericana, las provincias centroamericanas estaban unidas. Y por algún asunto de guerras y todo lo demás, Morazán destruye la federación. Y eso es algo que cuesta decirlo acá, pero en realidad Morazán quiso mantener unida la federación, pero más que unirla, lo que hizo fue que despedazó la Federación Centroamericana, porque se echó de enemigo a la iglesia y se echó de enemigo a los conservadores. Y echarse de enemigo a la iglesia en ese momento era la institución más poderosa, porque venía arrastrando todo el poder desde el periodo colonial. Entonces, por ahí se menciona que Lempira tuvo más, digamos, más importancia para que se llamara la moneda Lempira. ¿Existe algún registro histórico de cuál fue, digamos, la percepción, respuesta de los pueblos indígenas cuando llegaron los españoles? Porque me llama la atención que vos mencionaste que al menos los grupos era eliminar a los españoles, pero ¿cómo llegan a esa conclusión y cómo logra, digamos, Lempira unirlos? Bueno, ellos pasaban en conflicto, eso hay que decirlo. Entre ellos. Sí, y ese es otro mérito de Lempira. Porque Lempira, ¿cómo pudiera conversar, digámoslo así, con los otros grupos que eran sus enemigos? Porque los cacicazgos pasaban en conflictos. Entonces, Lempira lo que hizo fue decirles, supongo, tenemos un enemigo en común. Se llaman los invasores españoles, porque los indígenas vieron a los españoles como invasores. Y además que querían tenerlos subordinados a su poder. Entonces lo que hace Lempira es reunir, según la probanza de méritos de Mario Felipe Martínez Castillo, él menciona 2,000 hombres. Antonio Herrera menciona 30,000 hombres. No es descabellado hablar de una cantidad de miles de indígenas porque había mucha población en la zona occidente del país para luchar contra los españoles. Entonces, todos entendieron que los españoles venían a adueñarse de sus tierras en principio, porque no existían títulos de tierra, eran como tierras ejidales o tierras ancestrales, digamos. Entonces ellos dijeron, bueno, nos van a robar nuestras tierras, van a intentar eliminar nuestra cultura y aparte de eso nos van a poner a trabajar para ellos, y eso fue lo que pasó. O sea, los españoles lo que hicieron fue, aquí no hay nada, ustedes nos pertenecen a nosotros, y por eso toman a los indígenas no como un humano, sino como un objeto de trabajo. Y en el caso de los demás grupos indígenas que había en el país, ¿hubo alguno que se uniera, digamos, a los españoles? Lo digo, Marvin, porque digamos en la historia de Estados Unidos, al menos de la conquista de Estados Unidos o el colonialismo, no sé cómo se llama. Disculpa que no estoy usando los términos correctos. Digamos, habían ciertas tribus que se unieron a los ingleses, habían otras que se unieron a los franceses y hubo mucho de eso. ¿Aquí hubo algo así o no fue el caso? En Honduras no se registra que grupos indígenas se hayan unido a los españoles, pero tampoco es descabellado decir que sí lo hubo. ¿Por qué? Porque en México sí. En México hubo algunos grupos que como tenían a sus archienemigos, entonces vieron a los españoles como una plataforma para poderlos vencer. Entonces se unieron, le brindaron tributo y rito a los españoles. En Honduras probablemente eso no se dio tanto, pero sí algunos caciques se prestaron a hacerle tributo a los españoles. Es más, porque los españoles le brindaron mantener su posición de élite dentro del status quo, es decir, no eliminar la figura del cacique, porque teniendo el cacique podían dominar a todo el cacicazgo. Entonces, algunos caciques quizás sí, pero no hay así documentación como tal, no lo tenemos a la vista. Y en el caso de México fue en contra de los aztecas del imperio. Sí, hay algunos grupos que se unieron con los españoles para poder luchar contra los otros grupos indígenas. O sea, indígenas se unieron con los españoles para luchar con otros grupos indígenas. Y por eso nosotros en el proceso de la colonización o del proceso del periodo colonial hablamos de lucha entre indígena, español y español indígena. O sea, es una guerra total ahí. Aquí. En todo América. Español. ¿Cómo? Español porque algunos españoles se mataron entre ellos por el botín indiano.
Es decir, algunos españoles vieron con recelo a los otros porque dijeron, no, pero si yo asesino a este, entonces yo me quedo con todo el botín indiano, todos los tributos de los indígenas. Y hay, de hecho, registros de muerte de españoles. Wow. Eso sí, no lo conocía en absoluto. Mira, en este segmento, Marvin, nosotros traemos algunas entrevistas que le hacemos a los jóvenes. ¿Cuántos años tenés, Patricia? 22. ¿Qué estudias? Arquitectura. ¿Por qué estudias arquitectura? Pues tenía amigas que ya estudiaban eso y pues se veía bastante interesante, entonces de carreta me fui. O sea que sos buena en matemáticas y sos creativa y artística. No podría suponer eso. Mira, el tema que andamos hoy es sobre Lempira, el indio Lempira. ¿Para vos él existió o es una leyenda? Yo quiero creer que sí existió. ¿Qué te enseñaron en la escuela sobre él? Pues no recuerdo que alguna vez me dijeran que es una leyenda. Pues más que todo a mí me enseñaron lo básico de que pues él era un cacique que lideró pues este movimiento indígena pues en contra de los conquistadores, de los españoles. Y pues que a mí me enseñaron que murió pues en batalla. También he escuchado que pues que estaban como en una mediación de paz y que pues lo traicionaron pues ahí mismo, y eso es. Y para vos, porque estábamos hablando de esto justamente antes de empezar con esta grabación, ¿de dónde surge la foto del billete del Lempira? Pues lo que yo sé es que pues agarraron a un hombre que dijeron yo creo que así se veía el Lempira. Porque cambió y te estaba enseñando una moneda que ya no es del tiempo de ustedes, los chiquis, pero te estaba enseñando una moneda que era totalmente diferente. Sí, no, yo no conocí esa moneda, no es de mis tiempos. ¿Usan monedas ustedes todavía? No. ¿Las has visto alguna vez? No. Por supuesto, tengo. Bueno, súper mil gracias, Patricia, así que regresamos con ustedes. Me comentabas, Marvin, de la historia de las monedas y los billetes. ¿En qué momento se empieza a usar en Honduras el dinero? De manera oficial, a partir de que ya se lleva al Congreso en 1926 hacia adelante, básicamente. Pero ¿qué se usaba antes? ¿Qué se usaba antes de eso? Circulaban varias monedas, de hecho. Y en su momento, en las compañías bananeras circuló el dólar. Circularon anteriormente los pesos plata. En las minas de San Juancito hubo un peso, era una moneda claramente, que lo manejaban las empresas como la Rosario Mining Company. Entonces se usaban muchas monedas y eran legales porque no había una oficialización de la moneda como tal. Es hasta 1926 hacia adelante que ya se empieza a usar la moneda, que de hecho ha tenido bastantes modificaciones también la moneda, porque si ahora ustedes se fijan, la mayoría de los que aparecen en las monedas son los próceres o los héroes, ¿no? Pero hay un prócer que ya no está en la moneda. Hay un prócer que no está en la moneda y que se quitó a partir de 1950, y es el Padre Reyes. El Padre Reyes no está en la moneda, pero sí estuvo en los años 50 en la moneda del billete de 50 lempiras, que ahora justamente está el presidente de los años 50, Juan Manuel Gálvez, que fue ministro de guerra de Tiburcio Carillas Andino y abogado de la United Free Company. Wow. ¿Por qué lo quitaron solo por el hecho de que no teníamos suficientes monedas o por algo más? Eso creo que es un asunto más político, ¿verdad? Y como eso también se lleva a consenso en los congresos, probablemente tenía mayor arrastre en ese momento Juan Manuel Gálvez, porque entra dentro de un proceso que le llamaron modernización del Estado de Honduras. Y como es el que crea el Banco Central de Honduras, entonces por ahí puede ir el asunto. Por ahí no está. Quizá vuelva en algún momento, porque hay que tenerlos ahí, son nuestros próceres y héroes, y que no esté ahí llama la atención. ¿Qué usaban los pueblos indígenas como medio de intercambio? Bueno, ellos tenían un sistema que ese intercambio le llamaban el trueque, ¿verdad? Pero para poder comprar, digamos nosotros como decimos comprar hoy, en su momento usaban el cacao, o sea, la semilla del cacao. Si ustedes han visto la película Apocalipto,
en una de las escenas, llevan a vender a las mujeres y las compran con cacao, ¿verdad? Y también podían manejar plumas de guacamaya, jade, que era muy importante también en su momento, pero sobre todo el cacao. ¿Por qué el cacao? Porque el cacao representó una semilla, el de élite. O sea, casi nadie podía tener cacao en su momento. Y probablemente también para alimentación, porque se ocupó para eso. Pero la élite nombró digamos, como a la semilla, como una especie para poder intercambiar productos y poder comprar. Estaban en acuerdo todos los grupos indígenas. Es decir, yo te doy 5 semillas de cacao y vale lo mismo. Sí, o intercambiaban, ¿vale? Le daban un pescado y un pedazo de un tapir, por ejemplo, como en la película Apocalipto. Eso también surgía, pero es interesante que habría que ver hasta qué regiones llegaba el cacao como una especie de moneda y hasta dónde no, y qué manejaban en otras cosas. El ópalo se entiende también que en su momento se utilizó. ¿Qué significado tenía el cacao para los pueblos indígenas? Bueno, como recordemos que la mayoría de las divinidades para los grupos indígenas eran de la naturaleza, ¿no? Entonces el cacao probablemente representaba una semilla sobre todo ancestral y de élite. Eso es lo que básicamente se maneja. Con el caso de, cacao, el jade, incluso recuerdo el oro verde se le llamaba desde el tema del banano. ¿Para qué lo usaban los pueblos indígenas? El jade, puntualmente. Entiendo que los mayas era para un tema lo tenían hasta en sus muelas. Sí, el jade también lo usaban como parte de una ofrenda a sus gobernantes. O sea que en la mayoría de excavaciones lo que se encuentra son el jade que iba colocado en algunos artefactos que andaba la élite. Casi siempre quien usaba el jade era la élite. Lo usaba no solo incrustaciones en los dientes, sino también en las orejas y en los penachos o en los collares. Ahí andaban el jade. Eso representaba la élite como tal, la nobleza. Mencionás, ya has dicho la palabra élite varias veces. En ese tiempo, específicamente del indio Lempira, ¿qué era ser élite? Élite era ser cacique. Eso era ser élite, es decir, era el que tenía la posición más grande dentro de la urbe de los indígenas. ¿Cómo se ganaba ese? Bueno, en realidad era hereditario, pero probablemente los primeros caciques fue por el aspecto militar, es decir, la fortaleza dentro de la guerra. Eso era fundamental, los dotes en la guerra. Entonces el cacique tenía que ser un guiador de la guerra. Y no solo guiar la guerra, ganar la guerra era importante. En el caso, ya de las demás tribus, ¿qué otros pueblos teníamos en esos tiempos, aparte del pueblo Lenca? Bueno, teníamos en la zona occidente este grupo que aparece justamente antes de que lleguen los españoles, en los grupos de los Maya Chortí, que eran también cacicazgo, que los Maya Chortí es lo más cercano a un maya. Okay. Porque es una descendencia de los mayas. Y luego ya en la zona, digamos, oriental teníamos a los tahuacas, sobre todo a los pech, y por ahí grupos también como los náhuatl o los náhuatl. También tuvimos grupos indígenas como los pipiles y los chorotegas, que ya no son grupos étnicos de Honduras, ¿verdad? Los misquitos sí no estaban a la llegada de los españoles. Los misquitos, el primer registro de los misquitos los encontramos en el siglo XVI. Es decir, cuando los españoles ya estaban acá. Eso no quiere decir que los misquitos quizás es que no estaban como un grupo indígena como tal. Estaban dispersos. Luego se empiezan a conformar como un gran... primero le llaman tribus. En realidad los misquitos fueron tribus. Y esa zona le llamaban la Taguasgalpa, que fue una zona que no colonizaron los españoles. No fue que no las quisieron colonizar, fue que intentaron colonizarla, pero no pudieron. O sea, los miquitos, ese es otro grupo que hay que estudiarlo en el enfrentamiento contra los españoles. Porque en las crónicas se menciona que los españoles empezaron a nombrar a los miquitos como caníbales, es decir, que se comían unos a otros.
Y claro, usted va a la Mosquitia, casi nadie conoce de los hondureños, de cada 10 hondureños, 9 no conocemos la Mosquitia. Justamente por eso, porque la Mosquita sigue representando un lugar inhóspito, un lugar alejado de Honduras, digámoslo así, si lo queremos ver, porque ellos cuando quieren venir a la zona central de Honduras dicen vamos a Honduras. Como que están fuera de Honduras. Se van mejor para Nicaragua, que les queda un poco más cerca. Es como la gente que vive en las islas, que nosotros somos Ajá, claramente. otro país. Con el tema de la Mosquitia, ¿qué conoces de Ciudad Blanca? Porque evidentemente hubo una civilización muy grande y nosotros pensamos, yo no voy a decir nosotros, no voy a echar a todo el mundo el saco. Yo pensaba que era una zona virgen. Incluso he visto ahí en algunos podcasts, no sé si has escuchado el de Joe Rogan y otros, que hablan de ciudades parecidas, pero en el Amazonas, que están escondidas por la selva, pero uno pensaba que ahí no había habido nada. Sí, bueno, los Mijitos, repito, es un grupo, en la actualidad es uno de los grupos más activos, igual que los Lencas. Eso ya nos dice algo a nosotros, que los Mijitos fueron un grupo fuerte en la parte indígena, súper fuerte. Y bueno, Ciudad Blanca, que lo han catalogado como un sitio arqueológico, que de hecho todavía está en estudio en la Ciudad Blanca, entonces eso nos da a entender que estos grupos estaban también, no se convirtieron en civilización, pero sí fueron grupos muy representativos dentro del periodo prehispánico. Pero no sobrepasaron, es decir, se quedaron como grupos medios, ¿verdad? Porque, repito, Copán sí fue la zona donde se concentró la gran civilización maya. ¿Y cuál es la diferencia entre estos pequeños grupos y la gran civilización maya? Bueno, es que la civilización maya pasó de convertirse, no era un cacicazgo, no era una tribu, era una ciudad-estado. Y una ciudad-estado era más estratificada y tenía un gobernante que era más élite que el cacique. Es decir, ahí no valía el cacique, ahí valía el gobernante. Y el gobernante era casi un elegido por los dioses, ¿verdad? Se ha dicho también que los templos se construían de forma piramidal para que cuando el gobernante estuviera arriba, estuviera más cercano a los dioses, sobre todo al dios del sol, que le llamaban como el Kukulcán, ¿no? Con con el dato ahí de Ciudad Blanca, vi que en Guatemala descubrieron algo parecido por el tema de la tecnología. Ya, tirándonos un poco a lo conspirativo, yo sé que pasamos ese segmento, Marvin, pero ¿qué tipo de civilizaciones habían ahí para vos? O sea, que no se ha estudiado tanto. No sé ni cuánto tiempo tiene de estarse estudiando Ciudad Blanca, propiamente dicho. Sí, desconozco, la verdad, desconozco si hubo grupos como los Naranjos acá, como Yarumela, pero si existe un lugar que se llama Ciudad Blanca, por lo tanto, habían grupos bien organizados. Y cuando hay grupos organizados, hay arte que está en movimiento. Es decir, nosotros tenemos arte prehispánico, por ejemplo, en el Hato el Viejo, en el sitio arqueológico en Olancho, de origen olmeca. Es decir, ¿y cómo llegó una pieza o un arte olmeca si es mexicano? Por el intercambio cultural. ¿Y los olmecas estaban antes de los aztecas? Los olmecas es una cultura madre de los aztecas. Es decir, que estuvieron antes que los aztecas y probablemente antes que los mayas. Wow. Igual que la cultura chavín, que fue una cultura madre de los incas. Es decir, que estuvieron previo a los incas, que se convirtieran en el gran imperio. El calendario maya, ¿dónde nace? Antes de que pasemos a la otra entrevista, eso siempre he tenido curiosidad de ese tema, porque hasta hubo, 2012 películas y todo, porque decían que era el final de los tiempos. Sí, no solo existía un calendario, habían varios calendarios. Los mayas tenían calendario solar, un calendario lunar, un calendario de festividades, de hecho. Entonces, porque los mayas empezaron a atrapar el tiempo y por eso están los observatorios astronómicos. Porque si hay algo que decir es que una de las características de los mayas era la astronomía y otra característica de los mayas era la matemática y el arte. Entonces esas tres se combinaban y por eso surgen estos calendarios casi perfectos y tenían ciclos. Es decir, esos ciclos se cerraban en un año en específico y lo que hicieron fue estandarizar ese ciclo de los mayas con el año del 2012, ¿verdad? Que coincidió con un cierre de ciclo de los mayas. Por eso es que hablábamos del fin del mundo, pero en realidad era un cierre de ciclo de año.
Ok. de los mayas. Bueno, tenemos otra entrevista que vamos a ver en este momento. ¿Tu nombre? Denis Amador. ¿Qué estudias, Denis? Justo ahora estoy peleando por cupo en la carrera de Química y Farmacia. ¿Por qué querés estudiar eso? En pocas palabras, me atrae lo tímico, tipo Breaking Bad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 19 años. Si no han visto Breaking Bad, mírenla, muy buena serie. La pregunta que andamos es, para vos, ¿Lempira existió o es una leyenda? Podría decir, en mis propias palabras, que sí existió, porque muchas personas lo están mencionando como un héroe patrio. Hay una historia que se habla sobre él y ¿Qué historia te enseñaron en la escuela? a mí me enseñaron que Lempira fue un hombre que luchó por su tierra y que fue traicionado. ¿Cómo murió? ¿Cómo te enseñaron que murió? Me enseñaron que él fue traicionado y asesinado por un arma que era un arcabuz. Un arcabuz es como una tipo ballesta, que uno la cargaba tipo a la Valgensi. Y que al dispararla impactó en su frente, haciendo que cayera de una montaña, que si no mal recuerdo es el Gran Congolón. ¿Has escuchado alguna vez otra versión aparte de esa? No, para nada. ¿De dónde surge la imagen de Lempira? ¿Conoces esa historia? Fíjese que no. La que está en el billete. No, yo tampoco la conozco, pero ahí el historiador con el que estamos haciendo el programa nos va a contar un poco más. Así que gracias por tu entrevista, Denis. Y suerte ahí en tu carrera. Bueno, Marvin, ya nos adelantaste de dónde surge la historia del billete, por qué se llama Lempira, por qué no Morazán, desde cuándo venimos usando billete, que no significa que los pueblos indígenas no tenían, digamos, un medio de intercambio. Pero me quedó una pregunta específica de qué conllevó al indio Lempira a decir: no podemos buscar la paz con los españoles, tenemos que eliminarlos. Bien, entonces, quizá ya lo mencionamos anteriormente, pero los grupos indígenas eran grupos de guerra. Es decir, estos estaban en constante lucha contra sus otros vecinos. Es decir, vecinos, me refiero a otros cacicazgos. Entonces, Lempira, y como era un cacique, los caciques eran elegidos o tomaban ese poder hereditariamente para la guerra. O sea, la guerra era la carta de presentación de los caciques. Entonces, por lo tanto, en principio eso. Y lo otro es que los españoles representaron un peligro para el área geográfica de los indígenas lencas, en este caso. Y por otro lado, también para proteger a sus familias, proteger a su cultura, etc. ¿Hubo alguna... Bueno, en el caso de toda esta rebelión, ¿todo fue dentro del terreno que hoy conocemos como Honduras o hubo algo a nivel centroamericano? Hubo rebeliones a nivel de Centroamérica. O sea, nosotros en ese momento teníamos grupos indígenas en todo, a nivel de América Latina. Específicamente nos enfocamos en Centroamérica porque fuimos un área que estuvimos unida desde el periodo colonial hasta la Federación Centroamericana. Entonces, pero sí hubo rebeliones a nivel de Centroamérica sobre todo. ¿Qué libro recomendarías para empezar a enseñar una historia ya, digamos, estandarizada del tema del Lempira en Honduras? Bueno, en principio, aquí yo tengo unos, no sé si lo puedo mostrar aquí. Tenemos este libro que es se llama Crónicas y Cronistas de la Conquista de Honduras, de Marcos Carías, que donde se menciona la historia de Antonio Herrera. Y pues ¿verdad? Que ya muchos lo conocen, que es Los Últimos Días de Lempira, que es el último libro y es lo de la probanza de méritos, que es lo más documental posible o lo mejor documentado de Lempira. Bueno, vamos a entrar en detalle de lo que cuenta ese libro cuando regresemos del corte. Ya volvemos. Por mientras, seguimos en nuestras redes sociales. Esto es Irrevementes. Pone en modo avión tu teléfono. Continuamos con Irrevementes y no te despegues de la pantalla. Bueno, aquí tenemos este libro que mencionabas, Marvin, que es el mejor relato que hay de
del Empira. Ya estamos en nuestro segmento de factos, ya podemos decir, básicamente entonces, no fue una leyenda, fue 100% real. Fue 100% real desde la crónica de Antonio Herrera. Solo que con Antonio Herrera lo que conocemos es la crónica de la leyenda del Empira, de la muerte del Empira, más no de la figura del Empira. Eso es importante recalcarlo. Es decir, los dos libros que tenemos por acá, los dos libros se complementan, porque lo que hace es que uno habla y pone en posición la figura del Empira, que fue un cacique, y así lo nombra, fue un cacique. El lugar también es el mismo lugar que menciona Mario Felipe Martínez Castillo. Por lo tanto, lo que hace Mario Felipe Martínez Castillo es simplemente refutar la idea de la muerte del Empira, más no de la caracterización y del lugar de la muerte del Empira. Miren qué importante eso. Porque aquí entonces con la probanza de mérito lo que se hace es que se justifica la muerte del Empira, que era lo que habían dado rondando sobre todo con la crónica, que ahí nos hubiésemos quedado con la crónica. Y lo importante es que el Empira sí existía. Eso creo que todos le damos importancia a que la figura del Empira era una figura real, no era una figura ficticia, una figura de relato como de leyenda. Entonces, Mario Felipe Martínez Castillo se va para el archivo de Indias porque la mejor documentación del periodo colonial en Honduras está en el archivo de Sevilla, en el archivo de Sevilla. Y entonces ahí se encuentra con una probanza de méritos, como ya lo mencioné anteriormente, era un relato legal. Es decir, esas probanzas de mérito no solo la podían hacer los españoles, las podían hacer los indígenas también. Y que, ¿en serio? Sí, podían hacer. ¿Qué era una probanza de méritos? Una probanza de méritos era presentar una gran hazaña para lograr méritos, algo meritocrático, o en el caso de los españoles para que lo ascendieran o para tener títulos nobiliarios. Los títulos nobiliarios eran, por ejemplo, qué sé yo, darle una encomienda de indígenas o ser un capitán general, un ejemplo. Que se lo dieron a Cristóbal Colón en su momento, los reyes católicos. Cuando llega a América, podía convertirse en virrey, podía ser acreedor de la 10ª parte de lo que encontrara, renombrar los lugares donde llegara. Entonces eso era una probanza de mérito. Y en la probanza de méritos tenían que haber varios actores, es decir, el actor que presentaba la probanza de méritos, pero también tenían que haber testigos. Entonces, con la probanza de méritos de Rodrigo Ruiz, porque en realidad quien decapita, porque lo decapita a Lempira es un soldado que se llama Rodrigo Ruiz o que se llamaba Rodrigo Ruiz, y él lleva la cabeza de Lempira a lo que hoy conocemos como Ciguatepeque, que le llamaban el Real de Ciguatepeque. Entonces él lleva la cabeza porque ¿cómo le iban a creer a Rodrigo Ruiz que había matado a Lempira si no llevaba una evidencia? Entonces la evidencia es parte también de la probanza de mérito. Lleva la cabeza de Lempira y la presenta al señor Francisco Montejo, que lo había enviado desde Ciguatepeque a la zona de Cerquín, ¿verdad? Y es allá donde se da todo este proceso de la muerte de Lempira, que en realidad no fue una muerte a traición, fue una muerte cuerpo a cuerpo, que de hecho Rodrigo Ruiz salió herido con quizá cuchillos hechos de pedernal en la cara, o sea, heridas en la cara, en la cabeza, así lo menciona la probanza de mérito. Y los otros actores fueron los que estuvieron con ellos al principio, los que andaban acompañando a Rodrigo Ruiz y los que vieron a Rodrigo Ruiz herido en Ciguatepeque, ¿verdad? Okay. Esos son los otros actores. Entonces, por eso se convierte en una probanza de méritos legal, porque él presenta las pruebas. Se dice que a Rodrigo Ruiz no le dieron la meritocracia que tenían que darle en su momento. Luego siguió luchando. De hecho, se entiende que Rodrigo Ruiz fue a luchar con los otros caciques, por ejemplo, creo que con Benito y con el mismo Sicumba, para lograr un mérito. Después de que se da todo este proceso, porque en realidad esta probanza de mérito se dio después de la muerte de Lempira. La muerte de Lempira más o menos alrededor de 1536-1537. Se dice que Lempira tenía alrededor de 38 a 40 años. Es decir, que Lempira había nacido, según las fuentes, entre 1497 y 1498. Ese es el año de nacimiento de Lempira, y la muerte de Lempira es entre 1536 a 1537. Esa probanza de méritos se lleva a una audiencia, que le llamamos la audiencia de los confines allá en México,
y eso se lleva hasta 1558, según el relato de Mario Felipe Martínez Castillo, bueno, según la probanza de mérito. Y 12 años después de eso, le dan un mérito a Rodrigo Ruiz de 500 pesos plata. Eso fue todo lo que le dieron a Rodrigo Ruiz por todo lo que había logrado, ¿verdad? Es decir, que al final Rodrigo Ruiz hizo tantas hazañas que no fue tan recompensado como él pensaba que iba a ser recompensado. En esa batalla, ¿hay algún lugar donde podamos leer, digamos, la descripción de esa en la que mataron a Lempira y en general qué otras batallas hubo? Pues no sé. Sí, en toda la Provenza está, porque está foliada la Provenza. Hay una foliación. Lo primero que podemos encontrar es del apartado número 3 al apartado número 8 más o menos, cómo se dio la muerte de Lempira, el enfrentamiento que hubo entre Rodrigo Ruiz y Lempira. Y después, hacia adelante, dice que hablan de las otras batallas, sobre todo de Benito y Sicumba, ¿verdad? Que son otros de los personajes importantes dentro de este contexto de la muerte de Lempira, ¿no? ¿Cuántas batallas hubo a través de todos esos años? Aparte de esta, de toda la historia de Lempira, hay registro de, digamos, cuántos soldados habían, quiénes la ganaron, qué armas utilizaron, digamos algo ya más específico de todo ese tiempo. No existe un estudio así tan particular, digamos, de esas batallas, pero sí hubo más de un centenar de batallas contra los españoles. Los españoles tuvieron varios frentes de batalla. Aquí hablamos nosotros de que los españoles pues estuvieron en sumisión a los indígenas. Eso no es así. Los indígenas siempre estuvieron en resistencia y murieron muchos españoles, a pesar de que los españoles andaban en los picos de la tecnología en la cuestión armamentística, porque ya se había solventado el tema de la pólvora. Entonces ellos traían mucho armamento. No solo armamento, como el arcabuz, como el tema de las ballestas, como el caballo acorazado, como los escudos, que de hecho tenía un nombre, el escudo, las espadas, entre otros tipos de elementos para la guerra, porque sí hay algo que decir que tanto los indígenas, en este caso, en el periodo colonial, como los españoles, eran activos en guerra. Los que vinieron a Honduras y los que vinieron a América eran gente que había participado ya en guerras, porque España había estado en guerra. De hecho, España estuvo en guerra antes del proceso de la colonización con los moros, ¿verdad? Ellos estuvieron en guerras, entonces ellos llevaban años en guerra, pero los indígenas también llevaban años en guerras, pero claramente en contextos diferentes. Los indígenas aquí utilizaban algunas herramientas de guerra diferentes, claramente, más rudimentarias, lanzas, cuchillos hechos de pedernal, flechas con puntas afiladas, entre otras cosas. Y los españoles traían hasta perros de guerra. Perros de guerra. Porque hay un libro que se llama El costo de la conquista, donde Linda Newson menciona que aquí existían perros que no ladraban. Y los españoles trajeron perros de guerra, es decir, perros que después de matar al indígena se comían a los indígenas. Y hay retratos de eso, ¿no? Pero ahorita, perros que no ladraban, ok. En América no habían perros. ¿Los traen los españoles o sí habían perros? Habían perros domesticados, pero no ladraban. Parece chistoso, pero es así. Y está documentado. O sea que, nunca había metido el rollo de ver de dónde viene el perro, ¿verdad? Al menos en América, pero caballos no había. O sea, ¿qué trajeron los españoles de nuevo? Fuera de el montón de herramientas, sobre todo para la agricultura, el arado, entre otras cosas, frutas, verduras. Entonces, en este caso, los caballos, el tema de artículos de lujo, ¿verdad? Trajeron los españoles. Y bueno, ese tema de los perros que yo les mencionaba. Hay una imagen, de hecho, súper fuerte donde se ven a indígenas que han matado, españoles que han matado a indígenas y los perros están comiendo a los indígenas. Entonces esos perros lo que hacían era no solo oler el proceso de la guerra. O sea, ellos eran parte como de los soldados de los españoles. Es como decir hoy un perro que huele los estupefacientes o la cuestión de narcóticos, ¿verdad?
O los que buscan víctimas de secuestro. Exactamente. O sea, esos perros eran entrenados, eran perros entrenados. Por eso los españoles, cuando moría un perro, cuando moría un caballo, para ellos era una gran pérdida. Es más, hay un nombre de una ciudad colonial en su momento que llevaba el nombre en honor a unos caballos que habían muerto los españoles. San Pedro de Puerto Caballos, que hoy conocemos como San Pedro Sula. Oh, eso no tenía ni la menor idea. ¿Qué rol tenían los perros en el mundo de los indígenas? Bueno, como ya lo mencionamos, ellos tenían perros que no ladraban, entonces esos perros eran perros domesticados, es decir, estaban ahí dentro de las urbes de los indígenas, más no tenían otro papel, ¿verdad? Estaban ahí. Porque aquí se habían domesticado algunas cosas, pero en realidad eran pocos los animales que se habían domesticado, y uno de esos era ellos. Por ejemplo, en los incas, podemos ver nosotros en algunas imágenes, la llama es casi un animal prehispánico. O sea, la llama acompañaba a los incas en los grandes viajes comerciales. O sea, porque ellos tenían un sistema de caminos. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, recorrían de Ocotepeque hasta la Mosquitia caminando, andaban las llamas para poder cargar lo que llevaban, ¿verdad? ¿Aquí qué se usaba? No, aquí se usaban básicamente la misma espalda de los indígenas. Es más, los indígenas cargaban a los españoles. En su momento había algo que se llamaban tamenes o támenes. Es decir, que los indígenas iban sentados como en una silla en la espalda del indígena. O cargaban lo que descargaban, valga la redundancia, de los muelles cuando llevaban artículos de lujo. O sea que los perros que tenían los indígenas aquí no eran como para cazar, como... Probablemente sí, pero si no ladraban, ¿cómo iban a cazar? ¿Verdad? Probablemente corrían a buscar al animal. Pero se ha visto que los perros que los usan para caza es porque ladran porque ven al otro animal. Pero probablemente seguían a la presa. Habría que ver si funcionaba para eso realmente. ¿En qué parte, o al menos cuando vos lo leíste, qué reacción te dio ver que habían perros que no ladraban? Un poco de risa, la verdad, porque ¿cómo es probable? Es decir, como decimos nosotros, tenía problemas de habla, ¿verdad? Porque en realidad habría que ver qué tipo de raza era ese perro también, porque los perros sí tienen raza como tal, o simplemente era una deficiencia de los perros en ese momento, porque es probable que haya sido una deficiencia animal en ese momento también. ¿Alguna de esas razas persiste, ya sea la de los españoles hoy día? Tal vez en ¿cómo se llama? Cruzada. Ya no esa... No pedigrí, como le dicen. Así como esa versión antigua, digamos. Y en el caso de, bueno, en las imágenes que ustedes están viendo, es básicamente lo que vos nos comentabas de que lo usaban para, asesinaban al indígena y el perro. Y el perro se comía al indígena. Es decir, porque los perros, como los perros son carnívoros, entonces claramente al ver que ya morían los indígenas, se lo comían. Se comían, y eso representaba también, o lo que querían representar los españoles es, no luchen contra nosotros porque nosotros los vamos a asesinar y no nos vamos a comer nosotros, se nos van a comer los perros, ¿verdad? Claramente los españoles también dando un mensaje de que, como por ejemplo los mijitos, decían ellos, se comían unos a otros como caníbales. Entonces, pero ellos sí no se comían, ellos no se iban a comer a los indígenas, como sí pensaban ellos que se comían los misquitos, por ejemplo. ¿De dónde surge eso de que los misquitos eran caníbales? En las crónicas se dice que dejaran de ir a la Mosquitia, por ejemplo, porque los indígenas de la Mosquitia eran caníbales. Solo eso menciona, que eran caníbales. Al decir caníbales es que se comían unos a otros y claramente pues, se comían la carne de lo que cazaban, ¿verdad? Y que eso todo en su principio era carne cruda. Los indígenas consumían carne cruda en principio. Después empezaron a cocinar la carne. ¿Qué otro animal, gatos habían? De eso sí no tengo conocimiento. Si habían gatos, probablemente no existían gatos, sobre todo domesticados, sí felinos, porque la mayoría de sus divinidades venían del jaguar, por ejemplo, del tema del jaguar. De hecho, los grupos de cacicazgos tenían al jaguar como una divinidad. Bueno, tenemos un video, fíjate Marvin, que me gustaría que lo veamos.
En registros históricos se habla de él por primera vez en el libro Historia General de los Hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del Mar Océano, por Antonio de Herrera y Tordesillas, el cronista mayor de Indias. Aquí es donde aparece la narración de la guerra de Serquín, Lempira con sus 30,000 guerreros, la plática de amistad y paz de los españoles y el arcabucero que le disparó en la frente. En esta entrevista del 2002, Mario Martínez, uno de los principales historiadores de Lempira, resalta las inquietudes que los historiadores han tenido por años con este texto. 1. 30,000 guerreros es un número exagerado. 2. ¿En qué idioma se comunicaban? 3. Es irreal que Lempira haya muerto por una bala de arcabuz, estando en un cerro a 150 metros de altura, cuando el disparo de esta arma llegaba a 40 varas. Esto y el hecho que no había otra fuente histórica creíble que documentara la existencia de Lempira, hacía sospechar a los historiadores que Lempira era solo un invento para ilustrar una resistencia indígena poética. Habríamos quedado en la oscuridad si no fuera por el mismo Mario Martínez, que no solo confirmó la existencia de Lempira, sino que nos dio una segunda versión de los hechos. Esta segunda versión viene a partir de una probanza de méritos de 1558, de un conquistador llamado Rodrigo Ruiz, descubierta en el Archivo General de Indias de Sevilla. Las probanzas de mérito narran hazañas y méritos del peticionario para solicitar a la corona, recompensas materiales por sus honras y servicios. En esta probanza, en particular, Rodrigo Ruiz pide una compensación por asesinar 21 años atrás a un capitán lenca llamado El Lempira, quien era pieza clave para la pacificación de la provincia de Serquín. Bueno, en este caso ya tenemos entonces confirmado que Lempira no es una leyenda, existió, fue real, fue una resistencia fuerte, armada, 30,000 soldados. Vos decías que podía ser entre 2,000 y 30,000. Bueno, es que ahí es donde Mario Martínez Castillo empieza a decir, bueno, no es posible, 30,000 hombres. Tampoco es descabellado hablar de miles, pero quizás sí 30,000 era una cantidad muy impresionante. Aunque en Honduras, según también Linda Newson, El costo de la conquista, menciona que previo a la colonización existían alrededor de 1.300.000 habitantes más o menos en Honduras, y luego del proceso de 1.300.000. 1.300.000 habitantes indígenas, y en México habían alrededor de 8 millones de habitantes indígenas. Y después del proceso, unos años del proceso de la colonización y el periodo colonial que nosotros llamamos, por ejemplo, en Honduras quedó reducido, según Linda Newson, ¿verdad? Claro, obviamente esos son aproximaciones. Quedaron reducidos a 300,000 habitantes. Nosotros recuperamos 1 millón de habitantes hasta el periodo de Tiburcio Carías Andino. Estamos hablando del siglo XX, ¿verdad? Entonces, sí podemos hablar de miles. Quizá, Mario Felipe Martínez Castillo habla de 2,000 hombres. Podemos hablar hasta de 5,000 hombres, que no es descabellado hablar de 5,000 hombres porque eran muchos cacicazgos unidos. Por eso se llama la provincia de Serquín, porque la provincia de Serquín lo que abarcaba en realidad era la zona de Intibucá, lo que hoy sería Intibucá, Lempira, que en su momento se llamó Gracias, no Gracias como lo conocemos hoy, Gracias, sino Gracias a Dios le nombraron, ¿verdad? En su momento, que de hecho Gracias fue convertido en una ciudad colonial en 1536, y en la muerte de Lempira se construyen 2 ciudades más, que fue la de Santa María de Comayagua, que así es, Santa María de Comayagua, y pues el tema de Gracias Lempira, o Lempira. Por eso lleva el nombre de Lempira. Ok, y bueno, no tenían ni la menor idea de que era tanta la población. ¿Qué es lo que hizo que se decimara tanto? ¿Hubo gripe aquí o eran meramente los españoles? En realidad el descenso demográfico en América no se debió tanto a las guerras. O sea, sí hubo muertes por las guerras. Hubo muertes también por el proceso de las enfermedades, que fue lo más importante. O sea, las enfermedades fueron las que motivaron el descenso demográfico de forma exorbitante en América. Enfermedades como la fiebre amarilla o enfermedades como la viruela. Es decir, hay registros sobre esas enfermedades que morían centenares en horas.
Es decir, estamos hablando de grandes cantidades. Y como no habían defensas y los indígenas aquí, pues, ¿qué enfermedades tenían los indígenas acá, ¿no? Aquí hablamos de enfermedades ancestrales, probablemente el mal del ojo, del empacho, de cosas como esa, pero no se conocía un tema como la viruela, por ejemplo. O el mismo sarampión, que nosotros de hecho estamos vacunados con el sarampión, contra el sarampión. Ni siquiera por comer carne cruda. Ni por eso. Porque recordemos que en su principio se ha dicho, ¿verdad?, que la carne cruda tenía los nutrientes o las proteínas de forma, no esterilizada. Es decir, la carne cruda tiene más proteínas que la carne cocida. Oh, no sabía. Sí. Me quita también otra cosa que por mucho tiempo pensé que aquí solamente se consumía, por ejemplo, maíz y yuca. No conocía la parte de la carne como tal. Ya estamos llegando a nuestros últimos minutos. Marvin, ¿qué recomendarías vos a la audiencia, digamos, para conocer un poco más de no solo de Lempira? Me quedaron muchas preguntas de los otros, digamos, líderes. ¿Qué rol tuvieron? No sé si se unieron a Lempira, si decidieron no unirse. En el caso de Sicumba, menciona Benito. Sicumba, Benito. ¿Ellos qué rol tuvieron durante la época de Lempira? Probablemente se conocía. Eso hay que decirlo, probablemente se conocían, sobre todo con Benito, con el mismo Copán Galel, porque estaban en la misma zona, pero no hay un registro como tal. Cada uno se encargó de los espacios de guerra, porque había muchos espacios de guerra. Lempira no podía estar en Comayagua, por ejemplo, no podía estar en Copán, entonces se distribuyeron según las facultades que tenía cada uno, porque tampoco había un asunto. Las guerras se tenían que dar en el área geográfica donde estaba el cacique, porque como había varios caciques, o sea, Lempira no podía ir a luchar a Comayagua, por ejemplo, porque estaba circunscrito a un área. Era un cacique de esa zona, si no iba a tener también problemas con el otro cacique. Ese es el asunto de las guerras internas que tenían ellos. Pero sí, la participación de los otros era también de la lucha contra los españoles. ¿Qué otro libro recomendás, aparte de este que lo vamos a mostrar aquí rapidito? Los últimos días de Lempira. Mencionaste El costo de la conquista. El costo de la conquista de Linda Newson es un libro también que es de ese periodo, sobre todo colonial. Son libros coloniales. Y hay un libro que para nosotros como historiadores es como una Biblia. Se llama De la patria del criollo a la patria compartida. Es un libro de Mario Felipe, sería de Martínez Peláez, perdón, de Martínez Peláez. Mario Peláez es un guatemalteco. ¿Qué tanto se conoce en Europa, digamos, de esto, de lo que hemos hablado hoy? En Europa lo que manejan es, sobre todo en España, de la leyenda rosa, ¿no? Ellos hablan de leyendas rosas. Es decir, aquí no pasó nada de lo que nosotros estamos diciendo ahora. Ellos nos trajeron civilización, es decir, ¿qué tipo de civilización? Si nosotros teníamos aquí grandes civilizaciones en América, sobre todo los aztecas, que sí los encuentran, igual que a los incas, y que nos trajeron arte. Eso es lo que dicen los españoles. Y que agradezcamos que nos trajeron eso, porque nosotros éramos, y digo nosotros porque nosotros somos como parte de la cuestión ancestral, éramos gente sin alma. Ellos nos trajeron la fe cristiana católica para convertirnos a la fe cristiana católica y que nos devolvieran el alma. Solo con el bautismo, decían ellos, podíamos ser parte del reino de Dios. Y eso es lo que se sigue reproduciendo en la fe cristiana católica. Y esto que yo soy católico. Pero esa fue la excusa que utilizaron los españoles. Es decir, ustedes son criaturas, ustedes no son humanos, casi que no nos veían como humanos, sino que los miraban como un objeto nada más. Entonces, con la fe cristiana católica lo que se le iba a dar es la humanización del indígena. Y por eso también intentaron eliminar ritos de los indígenas. O sea, por ejemplo, el huancasco, la compostura, que son ritos lencas que todavía se hacen, entre otros, los vieron como rituales satánicos. Porque aquí sí existía un inframundo, que era como el infierno. Pero ellos traían el infierno donde estaba Satanás, ¿verdad? Por eso decían las cuestiones satánicas y los prohibieron. Y ese es parte de un remanente del periodo prehispánico y colonial. Los ritos de los grupos indígenas. Esos ritos que nosotros vemos a veces ahí, eso es parte de la resistencia, no solo militar, sino cultural de los grupos indígenas. Bueno, Marvin, te agradezco. Mil gracias es una cátedra realmente la que tuvimos hoy.
Recuerden que pueden encontrar este episodio en Spotify, en YouTube y en la app de TVC. Más tardecito van a poder encontrarlo. Les recomendamos estos libros, les reitero, para conocer un poco más de la historia y ojalá se pueda hacer una película porque sí sería una muy buena producción. Que sigan disfrutando de su sábado. Así es, Kevin. Disfruten de su fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en un capítulo más de Irrevementes.